Buen día, soy la psicóloga Danix Ortiz. Bienvenidos al tema Abordaje psicoeducativo en pacientes con síndrome metabólico. Se define síndrome metabólico como un conjunto de enfermedades crónicas degenerativas, tales como obesidad, diabetes, triglicéridos, hipertensión, entre otros factores de riesgo. Obviamente, entre más factores de riesgo, incrementan las complicaciones cardiovasculares. Dichas enfermedades también suelen llamarse silenciosas, ya que en ocasiones un paciente con diagnóstico de diabetes o hipertensión desconoce la evolución de su enfermedad, porque él está sumergido en su rutina diaria y por lo regular la sintomatología, como un dolor de cabeza, simplemente lo deriva al estrés de la rutina o al estrés laboral. Cuando un paciente con reciente diagnóstico llega a la consulta médica y le explican que tiene que aplicar un plan de alimentación, dar inicio a una rutina de ejercicio, si por ende él desea mejorar su salud o prevenir las complicaciones o de disfrutar de una calidad de vida, tiene que hacer una reestructuración en su rutina. Es ahí cuando el paciente comienza a llenarse de dudas, de preguntas, porque dice, ¿con quién me voy a dirigir? ¿Y cómo voy a iniciar? Y es en ese momento, probablemente cuando él voltea a verse y se ha percatado de la seriedad de su enfermedad. Por lo tanto, vamos a considerar una herramienta muy importante, que es la psicoeducación. Es una herramienta que implica un acercamiento de información objetiva, real, basada en evidencia científica. Es muy importante que el paciente tenga el conocimiento de su enfermedad. Debe involucrarse en su plan de tratamiento. ¿Para qué? Para que él se sensibilice y concientice, se toma en cuenta en sus propios recursos y habilidades para que él haga frente a su enfermedad, evitando recaídas y prevenir y contribuir con su salud y bienestar emocional, familiar, laboral y social. El objetivo de la psicoeducación en el ámbito clínico es otorgarle al paciente una estructura en su dinámica familiar, definir bien los roles, que el tener un padecimiento no lo va a limitar en sus actividades diarias, que el paciente comprenda el mecanismo de su enfermedad y sus implicaciones, definir un plan de tratamiento personalizado y que vaya de acuerdo a sus necesidades, evaluar su nivel de motivación, que él comprenda el propósito de lo que está viviendo, crear una alianza entre los profesionales de la salud juntamente con el paciente para su propio beneficio. La finalidad es apoyarnos en dicha herramienta para trabajar la educación en salud, centrada en el paciente, y llevarlo a un estado de conciencia de enfermedad, facilitando así las tareas terapéuticas para que por ende logre una calidad de vida. Es aquí entonces que el rol del psicólogo juega un papel preponderante. Indagar cómo el paciente llegó a este límite de su enfermedad no es una tarea sencilla, porque tal vez te enfrentas con un paciente que muestra resistencia al cambio de hábitos, con una falta de aceptación de su enfermedad y con sus estados emocionales que van emergiendo a la raíz de su descontrol metabólico. Un paciente llega desconociendo lo que le está pasando y tal vez con muchos miedos e incertidumbres y con pensamientos catastróficos. Para una intervención terapéutica se elige el modelo de terapia cognitivo-conductual porque la evidencia apunta que ha mostrado buenos resultados para alcanzar los cambios en un estilo de vida que llevan a una disminución en peso y a un control metabólico, a través de un adecuado seguimiento de un plan de alimentación, de una actividad física, de la toma de medicamento y además de ir incorporando estrategias que van a proporcionar un bienestar en el paciente. Que él tenga presente que entre más conozca sobre sus cuidados en su enfermedad para prevenir las complicaciones. Los vamos a resumir en 4 componentes: conductuales,
alimentación, toma de medicamento y actividad física. La terapia cognitivo-conductual provee métodos que permiten vencer las barreras que evitan cumplir con un plan de tratamiento integral. Permite dotar al paciente de habilidades para controlar su propia conducta y que los programas conductuales se basan en técnicas de autocontrol. Generar la responsabilidad en el paciente, no darle su pescadito ya guisadito, sino enseñarle a pescar. Se van aplicando las estrategias de terapia cognitivo-conductual para ayudar y facilitar la reflexión en el paciente, que él comprenda la conexión que existe entre la situación, pensamiento, emoción, síntomas físicos y conductas. Es un paciente que si recién es diagnosticado con diabetes, con hipertensión, con obesidad, obviamente trae emociones encontradas, trae miedo, trae tristeza, trae enojo, tal vez se presentan tensión muscular, cefaleas, cansancio, fatiga o sensación de que le falta el aire. Y va acompañado, obviamente, de que él tiene que tomar una decisión en ese momento si continúa con sus malos hábitos o si puede hacer algo más. Es ahí que nuestro trabajo, nuestra gran labor, es acompañar en este proceso de cambio, en este proceso de transformación al paciente con una educación en salud. Algunas de las estrategias cognitivo-conductuales para el tratamiento de pacientes con síndrome metabólico son, número 1, el automonitoreo. Son los autorregistros que pueden facilitar la adherencia al cambio de hábitos. Estos permiten que el paciente se haga consciente y voltee a ver qué es lo que le está pasando. Uno de ellos es el diario. En la consulta le encargamos al paciente que se compre un cuadernito, porque él ahí va a escribir sobre su día, va a reflexionar sobre ciertos aspectos de su alimentación, actividad física, si se está tomando el medicamento, si se está checando su azúcar, incluso sus horarios de sueño. La finalidad es ayudarle a que él reconozca sus hábitos no saludables. Por ejemplo, ¿por qué se come lo que se come si ese alimento le eleva la glucosa? El automonitoreo facilita el reconocimiento de sus avances, retrocesos y recaídas y se van adecuando de acuerdo a su diagnóstico y a las necesidades del paciente. Como ya lo mencionamos, el número 2 es la psicoeducación. Viene a informar a los pacientes sobre cómo tomar buenas decisiones para el control de su enfermedad, derrumbando las falsas creencias para un autocuidado. Por ejemplo, las llamadas recetas mágicas, que son otorgadas por vecinos, por un compañero de trabajo y que te prometen hasta una disminución en peso y de azúcar. El detalle no es que se lo tomen, sino que dejen de consumir sus medicamentos y no estén informados de lo grave que es suspender dicho tratamiento. Es por eso que los temas psicoeducativos tienen que ir enfocados al comer saludable, a los beneficios de una actividad física, a la toma adecuada de sus medicamentos, la responsabilidad de su autocuidado, el manejo de sus emociones, el comer emocional que se abarca ansiedad, depresión, comunicación y asertividad, autoconocimiento. Es muy importante que el paciente sea parte del proceso de reconstruir su salud. Obviamente, hay mucha variedad de temas. Número 3. Las metas. Es indispensable para estructurar una meta conocer el estilo de vida del paciente. Si para el paciente el estilo que él lleva es saludable o no. Si le gusta o disgusta la vida que lleva. Si él cree que necesita realizar algunos cambios. También es importante conocer sus creencias acerca de la enfermedad y del concepto que él tiene de salud. Establecer un espacio de escucha reflexiva donde él exprese lo que desea de su plan de tratamiento.
Es importante que él participe en la toma de decisiones acerca de cómo va a manejar su enfermedad. Las metas deben ser objetivas, realistas, concretas y muy claras. Y obviamente es ir paso a paso con pequeños cambios. Para que el paciente se sienta comprometido, se sugiere que sean a corto plazo para que se dé cuenta que sí puede y que sí tiene la capacidad de lograrlo. Número 4. La solución de conflictos. Es parte de su plan de tratamiento, porque es el proceso de cambio. Va a haber situaciones que a él le van a impedir continuar con ese proceso de adaptación. Cuestiones cotidianas de la vida, como por ejemplo que un familiar sabotee su plan de alimentación, o algo más complicado o más grave, que es la pérdida de un ser querido. Él tiene que darse cuenta que las adversidades cotidianas deben ser consideradas oportunidades de aprendizaje. Número 5. Es la situación más común dentro de la consulta, el manejo del estrés. Aquí se requiere que el paciente perciba las señales e identifique las situaciones en que ésta aparece. Después es conveniente evaluar si se pueden evitar algunas de estas situaciones y disminuir su impacto con ciertas técnicas. Algunas de ellas pueden ser respiración, relajación pasiva, como el escuchar música, hacer yoga, como ejercicios de relajación muscular, entre otras técnicas. Número 6. La reestructuración cognitiva. Aquí el paciente aprende a detectar, analizar y cambiar esos pensamientos negativos e irracionales, como el yo no puedo, es muy difícil, no sé si lo pueda lograr. Cuestiona la evidencia del pensamiento y examina las consecuencias, ventajas y desventajas de mantener dichos pensamientos mediante un diálogo interno. Número 7. Fortalecer la red de apoyo. Es indispensable que el paciente cuente con familiares o amigos que le puedan ayudar en este proceso de adaptación a un nuevo estilo de vida. Para ello, podemos realizar las siguientes preguntas en una entrevista. ¿Quiénes son las personas que pueden ayudarle a seguir su tratamiento? ¿Qué pueden hacer ellos para apoyarlo? ¿Qué tipo de conductas o actitudes no le ayudan? ¿Cómo les informará de lo que necesita de ello? La finalidad es lograr que la familia y amigos sumen un rol que permita que el paciente se sienta responsable, apoyado, querido, motivado, acompañado, con la certeza de que él es capaz de lograr sus metas. Es muy importante que dentro de la consulta se le pregunte y se le deje de tarea que en las próximas sesiones acuda acompañado de algún familiar. Número 8. Mantenimiento y prevención de recaídas. En el plan de mantenimiento, el paciente va a escribir los componentes que le ayudaron a seguir un plan de actividades saludable. Obviamente va a ser con ayuda del profesional, porque va a recordar los temas de psicoeducación y definir cuándo los va a utilizar. Como por ejemplo, una pequeña lista podría ser caminar 30 minutos, 5 días a la semana, eh, tomar frecuentemente agua natural, evitar alimentos azucarados. Ese podría ser una pequeña lista. Mientras que en la prevención de recaídas se basa en los conocimientos ya adquiridos a lo largo de su plan de tratamiento. Es importante que el paciente conozca las señales de alarma antes de que ocurra un retroceso. Debe de saber la diferencia entre un desliz y una recaída. Por ejemplo, si él sabe que cuando va a una fiesta va a haber pastel y a él le encanta el pastel, él tiene que reconocer esa señal. Si lo consume, va a ser un desliz, porque solamente fue una vez. Pero si ya es frecuente con diversidad de alimentos, como por ejemplo pastel, pan, galletas, entonces es una recaída.
es volver por completo a ese patrón de hábitos previos. Para lograr una adherencia terapéutica debe existir una buena relación entre el profesional y el paciente. Construir una relación de colaboración. Por mi experiencia, el paciente busca una pronta solución a sus problemas. Sin embargo, hay que señalarle con tacto y con prudencia, pero también con firmeza, que la solución requiere de una combinación del saber profesional y de la decisión que él va a tomar con esas enseñanzas que nosotros le mostramos. La empatía es comprender al paciente, evitando etiquetas, evitando juicios y evitar caer en una discusión. Respeto. Y la relación más importante de este tema es la ética, que es un elemento central, porque otorgamos una atención con profesionalismo y confidencialidad. Bueno, estoy muy agradecida por su atención y este tema fue abordaje psicoeducativo en pacientes con síndrome metabólico. Buen día.